voz. Ahora con ustedes, el maestro Jorge Homer. Oh, qué hermosura, qué belleza. Wow, qué hermosura. Estoy viendo a través de la ventana de mi oficina, aquí en la República de Texas, en el rancho de la República Avi, este magnífico atardecer. Es como una pintura firmada por la mano divina. A lo lejos puedo ver las montañas que hacen la división entre el estado de Nuevo México y la República de Texas, pero el panorama es exquisito, bello, un azul combinado con otros azules, las nubes, el color naranja de repente aparece por el atardecer, es una cosa bella, hermosa, todo un espectáculo. Um, y bueno, esta tarde decidimos cambiar nuestras cámaras y estoy viendo por medio de la ventana este espectáculo. Bendito eres Hashem, Rey del Universo, que nos das estas maravillas para que nuestro ojo las disfrute y podamos engrandecerte más. ¡Wow! ¡Qué cosa tan bella! Ok, bueno, vamos al punto. Tenemos la porción de esta semana, que es la porción de Korach, y camina en el capítulo 16. Comienza a caminar la porción en el capítulo 16 del libro de Números o Bamidbar. Y tenemos la porción que es una porción muy problemática. De hecho, dice uno, ¿por qué nuestros sabios nos dieron porciones con nombres de personas tan malvadas, tan perversas, tan malignas? Eh, tenemos la porción de Korach, que lleva el nombre de este individuo perverso, una total antítesis de lo que representaba Moshe como un hombre santo, un hombre consagrado a la presencia divina. Y lo que hace más interesante la porción es que Korach o Coré, como traduce la Biblia española, era primo de Moshe Rabbeinu y de Aarón y de Miriam. ¿Ya? O sea, el problema que estamos aquí nosotros enfrentando en esta porción es básicamente una situación doméstica. Es un problema que se origina en casa y posteriormente vemos que ocurren varios incidentes que inician en casa, con Miriam, por ejemplo, la hermana de Moshe, y que terminan en una situación um, de un casi colapso eh, a nivel colectivo, a nivel nación, a nivel comunidad. Entonces, un punto extremadamente interesante, sí, ver cómo muchas veces los problemas que comienzan en nuestro hogar, eh, eventualmente, de alguna u otra forma, van a encontrar un orificio en alguna actividad nuestra, o en alguna rutina, vaya, que tengamos, y van a encontrar su oportunidad para mostrarse y para ser un problema a nivel ya colectivo, en la comunidad, en el pueblo, en la ciudad e inclusive en el país en el que habitemos. Esa idea de que, bueno, yo vivo mi vida y mis problemas en mi hogar son míos, a nadie le afectan. No, señor. A todos afectan cada situación que aparentemente nosotros veamos como insignificante, pero que es con tendencia a la anarquía, a la rebelión, a la desobediencia contra Dios, contra el Creador. Eventualmente, ese pequeño detalle que inició en casa, esa discusión que ignoraste con tus hijos, con tu esposa, con el tío, con la abuela, en fin, con los suegros, eventualmente
va a perjudicar. ¿Por qué? Porque ese problema te lo llevas al trabajo y en el trabajo dices, no, sabes, oye, mira, hoy yo veo que tú tienes unos suegros bellos, hermosos, óyeme, ¿cómo le haces? Y bueno, el individuo te dice, pero ¿qué pasa con vos? Que, no, pues mira, déjame decirte, yo tengo un problema serio con mi suegro por esta razón y mi esposa no me comprende. En fin, ahí ya estás llevando un problema al trabajo, ¿sí? Que resulta que la persona, bueno, toma tan en serio esta situación que empieza a participar en tu problema, la producción del trabajo baja, ¿sí? Llega el supervisor, el jefe, no sé, los ve tomando más tiempo de lo necesario, no es la primera vez que los sorprende, ahora los bota del trabajo, ahora se quedan sin empleo. Ambas familias tienen pérdidas financieras en casa, ahora sufren pérdida en todos los aspectos, hay problemas en el hogar por la cuestión de las finanzas, en fin, los hijos vienen pagando los platos rotos de todo esto y todo inició en una situación en casa que pudo haberse solucionado. Entonces, problemas domésticos no están muy ajenos a la problemática que tenemos a nivel nacional. Por ejemplo, en países corruptos, típico de nuestros países iberoamericanos, y bueno, aquí en América no estamos no es la excepción, claro, mucha corrupción en todo gobierno, en todo país. ¿Dónde inicia la corrupción? En el hogar. En el hogar, sí, problemas domésticos. Viene alguien, toca la puerta y le dice el papá al niño, dile que no estoy, porque acabo de discutir con tu madre y no quiero que se den cuenta de esta situación, y en fin, ¿no? Entonces el niño dice, pues dice mi papá que no está. eh, ¿Qué ocurre? Que el niño ve como una forma de vida la mentira, ¿no? Entonces el niño aprende a mentir y el niño se convierte de repente en el gobernador de su estado, en el alcalde de su ciudad, en el juez de la corte o en el presidente de ese país y es un niño que ahora le miente al país. Entonces el fracaso de una nación comienza en los hogares, ¿sí? Tuvimos un Adolfo Hitler y su nombre se ha borrado, extirpado y maldito por toda la historia. Eh, um, ¿Por qué? Porque algo presenció Hitler en su hogar. Tuvimos un Stalin por lo mismo, un Mussolini por lo mismo, a Karl Marx por lo mismo, a un Pol Pot en Vietnam por lo mismo, a un Mao Zedong por lo mismo. Entonces, todo inicia en el hogar y es interesante porque en el texto sagrado, en la bendita Torah, todo inicia con un hogar. Adán y Java en el principio y todo inicia y todo se desprende. ¿Por qué? Porque el núcleo de la sociedad, el epicentro de la sociedad es el hogar, la familia. Ah. Leo esta semana del capítulo 16 del libro de Números. Y bueno, los que estamos ya familiarizados con el texto comienza, dice, voy a leer en pleno español esta ocasión, dice, Korah o Coré, Ben Itzar, o hijo de Itzar, hijo de Coat, hijo de Leví, captó o cautivó o se asoció, vaya, o llamó o convenció a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, y a On Ben, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, interesantemente. ¿Por qué escoge de la tribu de Rubén? Bueno, porque, bueno, recordemos que Korah quiere tomar el poder, quiere dar un golpe de Estado, y bueno, para convencer a la nación de Israel de que él, como un levita, puede y debe de asumir la posición de líder en la nación de Israel, entonces él tiene que tener el apoyo y el soporte del primogénito. Entonces los descendientes de Rubén dicen, oh, wow, bueno, definitivamente, bueno, nosotros deberíamos de ser los que deberíamos de liderar la nación de Israel porque tenemos el derecho a, biológicamente hablando, de la primogenitura y el derecho a gobernar la nación de Israel. Entonces creo que Korah tiene razón, ¿no? Entonces viene Korah y convence a todos ellos para esta rebelión.
interesantemente, a los primeros que menciona es a Datán y Abiram. Es interesante porque hay un midrash, un comentario muy antiguo que nos dice que Datán y Abiram fueron eran hombres muy opulentes, muy ricos, eh, que ellos cuando Dios nos dice vayan con los egipcios y que les den oro, plata, bueno, ellos indiscriminadamente lograron capturar más riqueza que cualquier otra persona, porque bueno, su corazón era perverso y dado al materialismo eh, eh, tóxico, vaya, malo, que el materialismo no es malo, el materialismo sin alma, el materialismo donde pone primero la materia que el alma, ese es el destructivo, ¿sí? Pero el materialismo en sí no es malo. Oye, todos trabajamos para obtener bienes materiales, ¿sí? Y cada bien material lo reconocemos como una bendición del cielo. Entonces, no caigamos en el extremismo, vaya, de decir que el materialismo, no. Tenemos que definir qué es eh, eh, el materialismo al cual nos estamos refiriendo, ¿sí? Entonces, este midrash, este comentario antiguo, nos dice que de hecho Datán y Abiram fueron parte de aquellos testigos que vieron a Moshe matar al egipcio. Y van con Faraón, eso no está en la Biblia, claro, no está en la Torah, es un midrash, un comentario antiguo. Eh, uh, y le dicen a Paro, a Faraón, lo que Moshe hizo. Entonces Moshe obviamente se da cuenta y él tiene que partir, ¿no? Entonces ya desde entonces podemos ver si este midrash es eh, um, correcto, vaya, este comentario antiguo. Ya desde entonces vemos que Datán y Abiram traían un pleito con Moshe, traían un problema con Moshe. Ellos traían el problema, Moshe no, ¿verdad? Y bueno, entonces por eso Korach o Coré capta a estos dos primero, a Datán y Abiram, que los unifica, vaya, y les dice, pues, oigan muchachos, bueno, este es mi midrash, ¿no? Oigan muchachos, ¿se acuerdan cuando ustedes fueron con Faraón? Y bueno, pues yo creo que es el momento ahora de empezar a cosechar el fruto del esfuerzo de ustedes por votar a este individuo, a mi primo, a Moshe, que ha querido, bueno, ser el líder todopoderoso de nuestra nación. Y bueno, usted sabe cómo hablan esas gentes que son especialistas en la labor verbal, ¿sí? El pasaje continúa y dice, y se rebelaron, qué interesante, ¿no? Dice se rebelaron contra Hashem, contra Dios, ¿no? Se rebelaron contra Moshe con 250 hombres de los hijos de Israel. Mira qué interesante, no eran cualquier grupo de gente. El texto sagrado dice que eran príncipes, jerarcas de la comunidad, miembros del consejo. Varones de renombre se rebelaron contra Moshe y Aarón y les dijeron, ya basta de vosotros, porque todos los de esta asamblea son santos y Dios también está en medio de ellos. ¿Por qué pues os enaltecisteis sobre la congregación de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Moshe? ¿Por qué Aarón? ¿Por qué hacen esto, hombre? Por favor, no jueguen a la sinagoga, no jueguen a, no sé, sus hermanos cristianos dirán, no jueguen a la iglesita, ¿verdad? No jueguen a la religión. ¿Qué los hace pensar que ustedes son superiores al resto de nosotros? ¿Sí? Que Dios no habla también a través de nosotros. Después de todo, yo soy levita y aquí tengo a toda mi gente que son descendientes de el primogénito Rubén, ¿sí? Entonces, tenemos un problema aquí muy serio porque aquí vemos la manera en que operan los líderes religiosos. Si podemos hacer esto, traerlo a nuestro tiempo, hacerlo algo contemporáneo, vaya, dar una aplicación contemporánea, nosotros podemos ver aquí la estrategia
de estos líderes, ¿sí? Cómo utilizan el texto sagrado. Mira qué interesante, porque ellos básicamente están utilizando, y digo ellos porque todos apoyaban a Koraj, ¿sí? Aunque la voz aquí es de Koraj o de Coré. Él cita, o ellos citan, básicamente lo que nosotros ya tenemos en el registro toraico, en el registro de la Torá. Obviamente la Torá no estaba redactada, escrita aún, pero ellos ya tenían en mente lo que se había pronunciado en el capítulo 19, verso 4 y 5 y 6. Cuando leemos, vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios y cómo os levanté sobre las alas de águilas y yo os he traído a mí. Ese es Dios hablando al pueblo. Interesantemente, en el original dice, vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios y cómo os levanté sobre las alas de águilas y os he traído a él. ¡Wow! ¡Qué interesante! Interesante. O sea, Dios mismo diciendo que nos sacó de Egipto, de la casa de esclavitud, con alas de águilas y nos ha traído a él. Interesante. A Dios mismo. ¿Sí? Bueno, no voy a detenerme allí, porque esto sería sacarnos del pensamiento, ¿sí? Pero bueno, continuamos, dice, ahora pues, si de veras escuchás mi voz y guardad mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, ¿sí? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces, ¿qué hace Koraj? Bueno, Koraj, consciente de lo dicho por Dios mismo, ¿sí? Esos versos que leímos. Koraj, de hecho más adelante en el capítulo 16, verso 13, 14, continúa con su retórica y dice, es poco que nos hayas hecho subir de una tierra que fluye leche y miel para hacernos morir en el desierto. Óigame, en Egipto no fluía esa leche y miel, ¿verdad? Para hacernos morir en el desierto y que además pretendas dominar sobre nosotros de manera absoluta. Tampoco nos has introducido la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredad, campos y vides. ¿Pretendes arrancar los ojos de esta gente? No iremos. ¿Sí? Esto lo dice después de que Koraj hace mención, ya basta de vosotros porque toda la asamblea, toda la congregación, toda la nación, todo el pueblo de Israel son santos y Hashem también está en medio de ellos. Entonces, básicamente lo que hace es él es el maestro, Koraj es el maestro de todos los perversos y falsos maestros, enseñadores, rabinos, pastores, instructores, guías, en fin, gurús de hoy día y de todas las edades. De hecho, en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, aparece como uno de los precursores de esta forma, vaya, sectaria. ¿Sí? Citar pasajes a conveniencia. ¿Sí? Citar pasajes que puedan acomodarse a mi agenda. ¿Ya? Y obviamente, citar pasajes que puedan también sonar dulces y que puedan cautivar el oído de los incautos. ¿Ya? Eso es algo que es patente en la vida de Koraj. ¿Sí? Y bueno, no voy a continuar, pero si tú lees el pasaje entero, ¿sí? Hasta que ellos son tragados por la tierra misma, te das cuenta que
directa o indirectamente hace alusiones de otros pasajes, porque él sabe que la única forma de convencer a sus oyentes es citando palabras de Dios, ¿sí? Satán lo hizo, ¿no? Bueno, escrito está, ¿sí? A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos sus caminos, ¿sí? Es común, es común. No es lo mismo que un individuo venga y se presente como un rabino, un maestro, un profeta, no sé, tanta cosa que hay por ahí hoy día, y diga a un grupo de gente, tuve un sueño y soñé que vos me dabas $10,000 en un cheque, a mi nombre, ¿sí? ¿Cuál va a ser la reacción de la persona que está escuchando? ¿Cuál va a ser la reacción de esta persona a la cual este eh, falso profeta está hablando? Pues la reacción de esta persona va a ser, bueno, ¿y vos quién eres? O sea, ¿cómo te voy a dar $10,000? ¿Quién eres? ¿No? Pero qué diferente es cuando un individuo viene y diciendo que viene en nombre de Dios y que Dios le dijo en un sueño, ¿sí? Dios me mostró y que cita 2, 3 versos, porque bueno, dice Dios, yo doy el poder para hacer las riquezas y en fin. Y el hombre argumenta que fue Dios el que le dio el sueño, donde Dios le dijo que viniera contigo para que me des $10,000. Es diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora el hombre le está poniendo peso a su argumento, diciendo que fue Dios el que lo envió. Diferente a decir, tuve un sueño. Tuve un sueño y me dabas $10,000. Es distinto a decir, tuve un sueño donde Dios se me apareció en visión y me dijo que viniera contigo y que me dieras $10,000 porque lo necesitamos para la obra de Dios. So, ahí está el ingrediente Dios, ¿sí? Y eso hace que su argumento tenga validez, tenga peso. Igual con aquellos que dicen, Dios me dijo. Claro, si ellos dicen, ¿sabes qué? Yo creo que tú debes de hacer esto, ¿no? Ellos no obtienen ningún beneficio, pero cuando ellos dicen, Dios me dijo, es la forma en que ellos ponen un soporte, ¿sí? Porque, pues, ¿quién puede cuestionar a Dios? Mucho cuidado cuando alguien viene y te dice, Dios me dijo, ¿ya? Lo primero que tienes que responder es, bueno, dile a Dios, si tú hablas con Dios, dile a Dios que venga y me lo diga a mí. Entonces hablamos. Hay algo bien interesante en la porción, bueno, un sinnúmero de cosas muy interesantes, pero algo que cautiva mi atención es ver cómo en la sección previa o en la parashá anterior, que es la parashá Shelach, ¿ok? Tenemos a Shelach Lecha, tenemos el incidente del único caso donde la pena capital se aplica a un violador del Shabbat, a alguien que no guardó el Shabbat. Bueno, en este caso, ¿sí? En este caso, tenemos a un individuo que es sorprendido juntando madera, juntando troncos, ¿sí? Y esto aparece en el capítulo 15, la porción previa, repito. Y voy a leer desde el verso 29 en adelante. Dice, del capítulo 15, verso 29 en adelante. Dice, una sola Torah o una sola ley, una sola Torah, mejor traducción, tendréis para el que hierre, ¿sí? El que haga algún acto delictivo, algún acto que no sea moral, que no sea ético, contra Dios y contra la comunidad, ¿sí? Mayormente contra la comunidad. Tanto para el nativo, o sea, como para el hebreo, como para entre los hijos de Israel, como para el extranjero que habita entre vosotros, o sea, lo que podríamos decir hoy el gentil, ¿sí? Mas la persona que actúe con mano alzada es una expresión
Es un hebraísmo que básicamente significa con arrogancia, con altivez, pero es un tipo de arrogancia agresiva, un tipo de arrogancia que proyecta un espíritu que puede perder los estribos, vaya, sí, puede causar daños a segundos y a terceros. Eh, la persona que actúe con mano alzada, sea nativo o extranjero, no hay diferencia, ante Hashem, ante Dios, ha blasfemado. ¿Sí? Hmm. Para aquellos que no saben que la altivez, la arrogancia y el hablar disparates contra otras personas y hablar en forma burlesca, en forma arrogante contra otros individuos, ¿sí? En el texto sagrado entra en la categoría de blasfemia. Interesante. Mucho que hablar sobre eso. Tal persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto ha menospreciado la palabra de Dios y ha traspasado su mandamiento. Tal persona será cortada sin remedio y su iniquidad recaerá sobre ella. Bueno, aquí hay varias formas de entender esta expresión. Será cortada del pueblo de Israel. Bueno, puede ser que la persona va a ser puesta en el ostracismo, básicamente, o va a ser puesta en cuarentena, vaya fuera del campamento, donde la persona pueda estar sola y pueda rectificar, ¿sí? En ese sentido, la soledad es muy buena, porque allí no tenemos que argumentar con nadie y es donde reconsideramos y hacemos ese viaje introspectivo dentro de nosotros y podemos hacer ajustes en nuestras vidas y podemos rectificar y recapacitar, ¿sí? Entonces, esa expresión será cortada del pueblo puede significar eso, como también puede significar lo que vemos más adelante como un caso de extrema arrogancia o un caso de extrema mano alzada, ¿sí? Con este individuo que arrogantemente y en una forma de blasfemia le importa nada el mandamiento que Dios había dado al pueblo de cesar en Shabbat, ¿sí? O el séptimo día. El verso inmediatamente es como que está, decimos, yuxtapuesto, ¿sí? Inmediatamente después del verso 31, donde dice, tal persona será cortada sin remedio y su iniquidad recaerá sobre ella. Y entra como que en un tema distinto, pero que a la vez está relacionado con la narrativa que estamos considerando en este momento desde el verso 29 al 31. El verso 32 dice, mientras los hijos de Israel estaban en el desierto, ¿sí ven? Aparentemente es otro tema, pero está entrelazado con los versos previos. Mientras los hijos de Israel estaban en el desierto, sorprendieron a un hombre que recogía leña en el día Shabbat. ¿Quién fue este individuo? No sabemos. Esto queda en el anonimato. Bueno, no es tan relevante, no es tan importante. Simplemente es uno más entre el montón de aquellos que son inconscientes de lo que representa la responsabilidad de cargar, de portar y de representar la presencia divina en este planeta. Recogía leña en el día Shabbat. Los que lo sorprendieron recogiendo leña lo presentaron ante Moche y Aarón y toda la asamblea. Lo pusieron bajo custodia porque aún no se había declarado lo que había de hacerse con él. Bueno, óigame, nosotros hemos salido de Egipto y hasta el momento no hemos tenido una situación como esta, una circunstancia tan penosa como esta, ¿sí? No sabemos qué hacer, bueno, pongámoslo en los separos municipales, pongámoslo en en este pequeño cuartito aislado y vamos a ir con la corte, con los 70 ancianos, en fin, y vamos a investigar qué es lo que se debe hacer, ¿sí? Lo pusieron bajo custodia porque aún no se había declarado lo que había de hacerse con él. Un caso nuevo.
Entonces Hashem, Dios dijo a Moshe, Dios dice, ¿sabes qué? Este es un caso único y esta es la semilla de un cáncer que si no se extirpa, ¿sí? El pueblo va a considerar esto como un patrón a seguir, ¿sí? Como una especie de paradigma, una forma de ejemplo a seguir, y estamos apenas en pañales y no podemos darnos el lujo de que esto ocurra. Entonces hay que extirpar el mal desde un principio. Hashem dijo a Moshe, ese hombre ha de ser muerto irremisiblemente. Lapídelo con piedras toda la asamblea fuera del campamento. Entonces la asamblea lo sacó fuera del campamento y lo lapidaron con piedras y murió tal como Dios había ordenado a Moshe. Qué interesante. Entonces leemos este pasaje hoy día y decimos, pero ¿cómo es posible? Óyeme, por contar unos palitos, que sal si el hombre te quería cocinar, o que, bueno, no se puede, no va a cocinar, porque por eso recibió manjú o maná el viernes por la tarde 2 veces. Pero bueno, óyeme, pero ¿cuál es el problema? Quizá tenía frío. No hay excusa para el frío, porque en la noche había una columna de fuego, en el día había una nube enorme que los protegía de la inclemencia del sol, de los elementos del clima. Entonces, no había una excusa. De acuerdo a Rashi, el gran intérprete medieval, dice que esto era algo que en el origen de la nación, el pueblo no lo consideraba como algo meramente importante, Shabbat, porque bueno, después de todo, venimos saliendo de la esclavitud y bueno, hasta donde recuerdo, trabajábamos 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año. Y esto de Shabbat, pues como que no es parte de nuestra forma, no es parte de nuestra vivencia, no es parte de nuestra educación. Y bueno, ¿a quién le importa, no? Similar a los días de hoy, ¿verdad? Yo he encontrado que hoy día las personas que se hacen llamar espirituales, creyentes o que depositan su fe en los escritos bíblicos, vaya. Y no quiero mencionar nombres, pudiera decir tanto judíos como cristianos, como mesiánicos o tantos grupos sectarios que hay por allí, y que todos acondicionan 2 mandamientos, los pueden manipular, pueden hacer lo que les peguen gana con ellos. Tipo Korach, utilizar pasajes simplemente para justificar su, crear su propia Torah, vaya, crear su propia Biblia, su propia forma, ¿sí? Y estos dos principios fáciles de violar son tanto la dieta que Dios establece, como, que está en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento también, como el día Shabbat. Estos dos parece ser que son los mandamientos más negociables que hay. Son los mandamientos que más se comprometen. ¿Por qué? Porque, bueno, después de todo, particularmente aquí en el mundo occidental, se dice que estos 2 mandamientos, bueno, forman parte de algo que era para el pueblo judío y que era algo meramente parte de la ley ceremonial, en fin, cuando realmente toda la Torah es moral. Sí. Guardar el Shabbat es un acto moral. De hecho, la razón por la cual el apedreamiento se lleva a cabo es porque violar el Shabbat, particularmente recién salidos de Egipto, era un acto de negación al Creador. Eso era lo que significaba, ¿sí? Por eso es considerado blasfemia. No es considerado blasfemia porque simplemente violaron un tiempo determinado por 24 horas que cae en el fin de semana, el cual llamamos hoy día sábado. No. El Shabbat era parte del sello externo
de la identidad del pueblo hebreo. Y esta señal externa tenía que ser demostrada al mundo desde la experiencia interna, personal, individual, de reconocer a Hashem, a Dios, al Creador, no solamente con el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto de casa de esclavitud, pero de reconocer a este Dios aún más allá de un libertador. Era reconocer a Dios que nos sacó de la tierra de Egipto como el Creador del universo. Y como Creador del universo, él pone el precedente de reposar, de cesar más bien, porque Dios no reposa, de cesar el día Shabbat. Entonces, básicamente, la persona que observaba el Shabbat era una persona que se identificaba con el Creador del universo, ¿ya? Que reconocía que todo era creado por el único Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Un violador del Shabbat era una persona que negaba que había un creador de los cielos y la tierra. ¿Sí? Y negar que hay un creador de los cielos y la tierra es literalmente negar el propósito divino del ser humano por el cual Dios creó al hombre. Si no hay Dios, si no hay una última, ¿cómo podríamos llamar? Si no existe la idea de un Dios creador, ¿sí?, que va acompañada de un Dios moral y ético, entonces la vida no tiene propósito. Porque si todo en la vida es equivalente al aquí y ahora, entonces ¿para qué vivimos? Comamos y bebamos, que mañana nos vamos, mañana nos morimos, ¿no? Hay un propósito que trasciende esta vida. Y la grandeza de este Dios, creador de los cielos y la tierra, que da propósito al ser humano, ¿sí?, es que es un Dios moral y ético. Eso es lo que trasciende. No hay nada extraordinario en creer en un Dios. No hay nada de extraordinario. Aún los Shedim, los demonios, creen y tiemblan, dice el libro de Jacob, Santiago. Yeah. Hay religiones muy famosas, muy llenas de gente, hablando en términos de números, pero que realmente no tienen mucho de extraordinario. Cuando ves los anales de la historia, te das cuenta que ha habido tiempos en que esas religiones, bueno, voy a mencionarlas, el cristianismo y el islam, han sido religiones que han tenido etapas, páginas oscuras, que de ser religiones monoteístas, cayeron en la corrupción, en la ambición, en la politización, y de ser religiones monoteístas se convirtieron en religiones monosatanistas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque perdieron la moralidad que el único Dios verdadero establece a su creación, la cual encontramos en las páginas de la Torá, en la página de los profetas, en las páginas del texto sagrado, las escrituras apostólicas. Encontramos el patrón a seguir, el patrón moral, el patrón ético, que está asociado intrínsecamente con la espiritualidad. Entonces no hay nada de sorprendente ni nada de extraordinario creer que hay un solo Dios. Oh, yo creo que hay un solo Dios. Si eres una persona inmoral, si eres un descendiente de Korah, si eres un descendiente de este individuo que negó a Dios abiertamente. Shabbat, ¿a quién le importa? Yo me pongo a juntar mis tablitas, me pongo a juntar mis palitos. Yo no creo en Dios, este Dios que nos sacó de Egipto. A pesar de que vio la grandeza, los milagros y la intervención divina en la naturaleza. Este hombre no tenía excusa.
Entonces, para que el pueblo entero aprenda la lección, sáquenlo y lapídenlo. No tienes que consultar ni a los 70 ancianos, sáquenlo. Y este hombre debe de morir. Ya. Es increíble porque, bueno, es Dios directamente dando este mandamiento cuando... y es por esta razón, miren qué cosa, que estos eventos de apedreamiento no son la norma en la Torá, no son el patrón a seguir, no es lo cotidiano en el estudio de la Torá. Tú no encuentras esto a menudo. De hecho, es algo único en la Torá. Porque cuando los juicios de Dios se revelan al hombre, entonces el hombre camina derecho. Entonces las naciones temen. Yo he estado cansado de orar y vuelvo a tomar energía y vuelvo a pedir a Hashem. Hashem, ¿cómo desearía que nos quitaras la luz? Que hubiera una situación, que nos regresaran al siglo XVI, donde no hubiera electricidad, donde no hubiera internet, donde no hubiera... Que nos dieras una probadita de esto. ¿Sí? Donde hubiera carestía, que el dólar se fuera al suelo, Y usted puede decir, bueno, ¿qué sufre usted de masoquismo? Que no, señor. Pero es la única forma en que la humanidad comprende. Es la única forma en que despertamos, es la única forma en que rectificamos, es la única forma en que volteamos hacia arriba. Bueno, no siempre. No siempre. El corazón del hombre es perverso, necio, obstinado. Pero usualmente algunos recapacitan. Entonces tenemos aquí una situación muy interesante porque la porción, después de unir la situación de Koraj, la rebelión de Coré, la une con este pasaje de un hombre arrogante que está dispuesto a ponerse al tú por tú, a retar a Hashem. ¿Y qué me vas a hacer si junto palitos? Después de todo, siglos más adelante, por allá en el siglo XXI, va a haber un mundo de gente que son liberales, parte de la izquierda, así que van a decir, ya ves, mira la Biblia, es un libro de un Dios malo que mataba a la gente solo por juntar palitos. No entendemos quiénes somos. La mayoría de la gente, la vasta mayoría de la gente, no tiene ni idea porque no se les explica y no tienen la experiencia mística profunda del Espíritu del Mesías creciendo en ellos. No tienen la menor idea de lo que significa entregar tu vida a Dios, sobre todo al Mesías bendito, Yeshua el bendito, Jesús para nuestros hermanos cristianos. No tienen ni idea la mayoría, todo es algo romántico, o si no es romántico es meramente intelectual. Convencidos, pero no hay esa transformación interna que te hace comprender que desde ahora en adelante tú eres responsable de mostrar al mundo externamente el aspecto invisible de la divinidad. Somos las imágenes del Creador en el mundo de lo concreto, en el mundo de lo visible, en el mundo de lo palpable, en el mundo de lo comprensible. Nosotros damos a la gente, o nosotros somos los responsables de dar, o nosotros deberíamos de
dar las respuestas a un mundo cada vez más confuso y oscuro. Pero ¿cómo se va a dar una respuesta si la vasta mayoría de aquellos que se llaman hijos de la luz, hijos de Dios, no tienen ni idea de la responsabilidad que conlleva asociarte con Dios, entregar tu vida a Dios, consagrar tu vida a Dios? Ser la imagen divina es hacer el mimo de Dios, hacer la mímica de Dios, es imitar a Dios. Es como cuando pones una mano y la sombra hace exactamente lo que la mano hace. Somos las imágenes del Creador. Por eso Dios creó al hombre a su imagen, semejante a Él. Para que Dios pueda ser visto en el mundo visible a través de sus imágenes visibles. Dígame si esto no es serio. Por eso Dios no juega. Y encuentro algo extremadamente interesante. Déjenme beber un poco de chocolate. Oh, qué chocolate tan sabroso. Este chocolate lo traje de Puebla, México, en mi viaje a Puebla. Saludos, Marco. En Puebla. Toda su familia bella, toda mi gente allá en la sierra en Puebla. Cuando estuvimos visitando a toda nuestra gente bella. En ese bello rincón del universo, Puebla, México. Encuentro algo fascinante, extremadamente bello, ¿sí? Que en la porción de Shelach Leja, o sea, la porción que estamos viendo en relación a este hombre que es apedreado, ¿sí? Este blasfemo, una vez más, déjame usar esta expresión, encontramos otro pasaje que está igual yuxtapuesto, decimos en la gramática española. Un pasaje que aparentemente igual no tiene relación con los versos previos, pero que está totalmente e intrínsecamente relacionado con los pasajes, con los versos previos. Pero aparentemente está hablando de otro tema. Pero hay una línea de pensamiento que une estos versos y por esta razón hay una apariencia de un cambio de tema, pero no, están bajo la misma línea de pensamiento. Uno puede pensar, bueno, ok. Primero me lees unos versos donde dice que el hombre que actúe con mano alzada, que sea arrogante, violento, en fin, va a ser cortado de su pueblo. ¿Sí? Y luego me hablas de un hombre arrogante, verso 32 del capítulo 15, verso 33 en adelante, que viola el Shabbat en una forma arrogante, y vaya que el hombre fue cortado del pueblo, ¿sí? Y en el verso 37 es como que Dios hace un pequeño cambio de tema y dice, después Hashem habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos. Flecos, dice esta versión, en los bordes de sus vestidos. En cada esquina de su vestimenta, el varón va a llevar unos cordoncitos, ¿sí?
lo cual, bueno, en el hebreo se llaman tzitziot. Y es una forma muy didáctica, muy pedagógica de enseñarnos algunas verdades. Esta manera en que Dios nos manda inclusive a tener cuidado cómo vestimos, ¿sí? Esos sillot, esos flecos son los que aparecen en lo que llamamos el talit katán. En cada esquina de su borde de su vestido. Las esquinas en hebreo se llaman kanafim, kanaf, singular, y van atadas en cada esquina. Son 4 flecos, vaya, tzitziyot. Sí. Mucho que hablar sobre eso también. Tales flecos o tales cordones os servirán para que cuando los veáis, mira qué interesante. ¿Sí? Vivimos en el mundo de lo visible, pero el tzitzit realmente tiene, o este mandamiento tiene su origen en el mundo de lo invisible. Porque el mandamiento proviene o procede del mundo de lo invisible, viene del cielo, es sobrenatural. Entonces nosotros en el mundo visible nos encargamos de enganchar lo invisible con lo visible, lo celestial con lo terrenal, lo divino con lo humano. Y es como nosotros traemos el mandamiento a este mundo, es el mundo de lo visible, y lo mostramos, ¿ok? No solamente a el mundo que nos ve con ojos de carne, pero también al mundo que nos vigila en los cielos. Sí. Recordemos que Dios, Hashem el Creador, no es el único que nos ve. Yeah. Tales flecos os servirán para que cuando los veáis os acordéis. Es un recordatorio. El tzitziyot es un recordatorio. ¿Sí? El tzitzit es un recordatorio de todos los mandamientos de Hashem y los cumplas y no sigas el impulso de vuestro corazón y de vuestros ojos tras el cual os prostituís. ¿Cuál es el propósito de esto? A fin de que recordéis y cumpláis todos mis mandamientos y estéis consagrados a vuestro Dios. Yo, Hashem vuestro Dios, es la firma, que os saqué de la tierra de Egipto para ser el Dios, el Dios vuestro. Yo soy Hashem vuestro Dios. Básicamente, esto es algo que yo les estoy dando. No es Moshe, no es Aarón, no es Miriam. Es algo que yo les estoy ordenando que hagan. Sí. Entonces, lo interesante aquí encuentro es que en la porción que leímos los versos anteriores, donde el hombre es apedreado por violar el Shabbat, ¿sí? Por juntar madera en Shabbat, obviamente, lo más seguro es que no sabía del castigo este hombre, ¿no? Porque pues, no había sido aplicado esto antes. ¿Y cómo viene esto entrelazado? Encontramos ahora solamente unos versos anteriores a la porción de esa semana, que es la porción de Korah, ¿sí? Los cuales son los versos finales de la porción Shelach Lecha, la porción previa. Encontremos un segundo episodio, vaya, el cual nos narra el mandamiento de atar estos cordones a nuestros vestidos. Ahora, aquí no quiero entrar en detalle, mucha gente dice, oh, todo mundo que busca a Dios tiene que usar el tzitzit. No es todo mundo. ¿Ok? Esto es algo que debe de ser considerado como algo meramente perteneciente al pueblo de Israel, particularmente los varones.
Han venido cristianos en mi vida y me han dicho, bueno, ya ves, muchos cristianos hoy día ven un video en YouTube y ven a alguien y dicen, oh, yo quisiera adorar como los judíos y toda esta moda que existe, yo quiero ser judío, yo soy judío, en fin. Um, y me preguntan, ¿es correcto que yo use los sí? Bueno, yo les digo, ¿sabes una cosa? Esto es dado al pueblo de Israel. Y tú a través de unirte al Mesías prometido del pueblo de Israel, el Mesías judío, de una forma u otra, tú eres partícipe de todas estas bendiciones. Yo no sugiero que los cristianos tengan que adoptar todo este tipo de cosas. No. ¿Y es correcto circuncidarme? No. Eso es solo para el pueblo hebreo, solo para el pueblo judío. Es la señal externa del pacto, el Brit Milá. ¿Sí? Pero he tenido personas que son muy extrañas, son de esas almas extrañas que descienden a este mundo, y no han sido muchas, que han sido muy genuinos y muy sinceros, y yo he tenido que decirles, bueno, si vos crees que al usar el tzitziyot en tus vestidos, eso te va a acercar más a Dios, definitivamente, y no vas a abandonar a Yeshua el bendito, a Jesús, vaya, para el cristiano hablo, y esto te va a afirmar más, te va a establecer más. Yo no le veo nada de negativo, ¿por qué no? Adelante. Nada más que tienes que entender y comprender qué significa, por qué, para qué, de qué. Tienes que saber todo en cuanto a este uso del tzitziyot. Sí. Lo único que te voy a recomendar es que lo hagas privadamente. Porque vos no sos judío. Y no pienses que por hacer ciertas cosas ya eres judío. No. Hazlo privadamente. Fájatelo en tu ropa. No lo muestres a nadie. Es algo íntimo, personal. Eso va a mostrar más espiritualidad porque no estás buscando el favor de los hombres. No estás buscando pertenecer a ningún grupo. Y no estás buscando, hacerte publicidad como si fueras un producto en venta. Hay tantos llamados raíces hebreas mesiánicos que ni judíos ni nada de nada. Y piensan que eso los hace atractivos a la gente. Andar exhibiendo el tzitziyot hasta las rodillas. Como si fueran un producto en venta o un mírenme a mí, look at me. Yo llamo a esta generación la generación look at me. Esta generación está obsesionada con que la miren. Y para muestra, bueno, tenemos los famosos selfies, ¿no? Todo el mundo, oh, look at me, mírame a mí, ¿no? Se dejan sus largas barbas, así como yo. Sí, sus peyotes, sus largos. Y ni siquiera jamás han estado en la comunidad judía, ni siquiera nada de nada. Es puro pretender, es vergonzoso, es penoso. No pretendas ser algo que no eres. Entonces, si esto te va a acercar a Dios, si tú crees que es algo benéfico para ti, bueno, hazlo, pero hazlo privadamente. No te exhibas. Ahora, ese es mi punto de vista. Ese es mi consejo, esa es mi opinión. Otros pensarán distinto. Sí. Pero creo que es algo que puede, de alguna forma, ayudar a muchos que buscan adorar a Dios
una perspectiva fuera de lo convencional en la cristiandad. Hablo de mis hermanos cristianos bellos, hermosos. Pero a la vez, si lo vas a hacer, bueno, no seas piedra de tropiezo. Hazlo privadamente. ¿Sí? Es como aquellos que me dicen, ¿y es malo tomar? ¿Qué quieres decir con tomar? Tomarse una cerveza. Bueno, el problema no es si te tomas una cerveza. El problema no es la cerveza. La cerveza no toma decisiones por ti. Es un producto inanimado. El problema no es la cerveza. El problema vas a ser tú. Y el problema no es si te tomas una cerveza. Que no hay ningún problema. Que de hecho una cerveza puede ser más saludable que una Coca-Cola. La Coca-Cola te mata de diabetes. Ya. El problema no es si te tomas una cerveza, el problema es por qué te tomas la segunda. Y la tercera. Ahí encuentras un problema. ¿Y puedo tomar una copa de vino? Bueno, el principio aplica igual. El problema no es si te tomas una copa de vino, el problema es por qué te tomas la segunda. ¿Por qué? El problema es si te la tomas al día siguiente, y al tercer día, y al cuarto, al quinto, a la semana, y terminas alcohólico. Sí. El problema no son las cosas, el problema es el uso que le damos a las cosas, la educación moral y ética que tienes, el control de tus límites, sí, la libertad que tenés en todo lo que Dios nos permite que disfrutemos, que Él ha creado para que nosotros disfrutemos, conociendo nuestros límites. Ya. Y está mal que vea televisión. Hay gente que es tan fanática, los han educado y los han formado de esa manera. El problema no es la televisión, una vez más. El problema es lo que vas a ver. Si vas a ver basura, bueno, vos sabés que es basura, pues apaga eso. Toma un bat y rómpela. Eso hice yo hace más de 20 años con la televisión. Tomé un bat y no tengo televisión en más de 20 años. No la necesito. Porque la mayor parte de todo lo que transmiten es basura. Entonces yo conozco mis límites y yo sé lo que me va a hacer perder mi tiempo y lo que me va a beneficiar. Es simple y sencillo como eso. Yo no necesito a un líder religioso, un dictador, un rabino, un pastor, un guía, un gurú, un instructor religioso, para que venga a decirme cosas que son de jardín de niños, por favor. Bastante maduros estamos como para saber qué es la derecha y la izquierda. Sí. Entonces tenemos, interesantemente, este pasaje de los tzitzit. Básicamente, lo que tenemos aquí, que el tzitzit es un recordatorio para observar los mitzvot, los mandamientos de Dios, ¿sí? Y después de este mandamiento, de observar los mandamientos de Dios, que la palabra mandamiento, recuerda, mitzvah viene de la palabra tzav, que tzav significa conectar, enchufar, plug in, decimos en inglés, ¿sí? Unir. Entonces tenemos que la raíz etimológica de la palabra mandamiento, mitzvah o mitzvot, mandamientos, proviene de esta raíz hebrea, tzav, que significa conectar. Entonces tenemos aquí la manera en que nosotros cómo podemos conectar con Dios a través de sus conexiones, de sus mitzvot, de sus mandamientos. Entonces el pasaje del perverso apedreado por violar el Shabbat y el pasaje de Korach hacen una especie de sándwich, llamémosle, con el pasaje de los mandamientos, de observar los mandamientos, de los tzitzit. El apedreado aparece primero, luego Dios dice, a este individuo se le apedreó porque no observó los mandamientos, porque el pasaje que sigue es el de los tzitzit, el de observar los mandamientos. Y lo que me llama mucho la atención que el pasaje que sigue después es entrando a la porción de esta semana, que es el capítulo 16, que es la rebelión de Korach. Entonces,
el mandamiento el pasaje de observar los mandamientos queda atrapado entre dos piezas, vaya, de pan, y en medio va la rebanada de pollo o de carne, ¿no? Queda como un sándwich, como una hamburguesa, queda en medio atrapado. ¿Sí? Y me pone a pensar a mí que aunque el episodio del apedreado es algo que devasta al pueblo, definitivamente, porque es el primer caso de pena capital que se da en el pueblo después de haber salido de Egipto, y prueba la seriedad de Dios. ¿Qué tan serio es Él con nuestra espiritualidad? Yo digo, por favor, cuando los líderes religiosos, particularmente en la cristiandad, que yo a menudo tengo más contacto muchas veces con gente cristiana, como consejero familiar que soy, más cristianos vienen a mi mesa de consejería, vaya. Vivo en una cultura meramente cristiana. Occidente es culturalmente cristiano. ¿Sí? Aún aquellos que no obedecen el evangelio culturalmente o nominalmente son cristianos. ¿Sí? No en relación a la obediencia a Dios, sino en relación a la obediencia a tradiciones que viene del cristianismo o de la cristiandad. ¿Sí? Entonces, esta idea de, entrega tu vida a Dios y ya todo va a cambiar y Él te va a amar y qué bonito y todo va a ser de color de rosa, mira qué bello, mira, ya ves las mariposas y todo qué bonito, ay sí, hoy Dios me ama, sí, Dios ama el mundo, sí, qué lindo. No, eso es romanticismo. Dios está serio con nosotros. No hemos entendido la seriedad. Dios toma en serio cuando uno se asocia con Él, cuando uno, vaya, déjame usar el lenguaje más conocido en este lado del mundo, cuando uno nace de lo alto, cuando uno renace de nuevo, cuando uno entrega su vida a Dios. Dios está serio, no está jugando. Sí. Entonces aquí vemos que este mandamiento de los tzitzit, de observar los mandamientos, es dado en una forma básicamente, llamémosle ritualística, porque cualquier cosa externa que tenga que ver con lo material tiene que ver con el aspecto ritual o ceremonial, que obviamente tiene un valor espiritual, claro, ¿sí? Pero está relacionado con aquello que es externo, con aquello que si nosotros no tenemos cuidado, podemos convertirlo en meramente una forma inclusive supersticiosa, como muchos lo hacen. Pensando que quizá este cordoncito me va a proteger, o este cordoncito me va a dar buena suerte, o besar la mezuzá me va a librar de todo mal en el día, en fin, ¿no? Entonces tenemos nosotros que este pasaje de los tzitzit, de observar los mandamientos, ¿sí?, era una lección acerca de la necesidad de algo externo que pudiéramos nosotros visualizar para disciplinar inclinaciones rebeldes. Porque obviamente, al tener un recordatorio contigo, lo que te está diciendo es, detente. Si estás viendo, no debes hacerlo. ¿Sí? Es como ver un semáforo en rojo. No lo estás viendo, está en rojo. Violas la ley, tienes problemas. No puedes cruzar en rojo, tienes que esperar al verde. Es un recordatorio. Un letrero que diga no pase. Un letrero que diga solamente dar vuelta en U.
son recordatorios que si los violas hay consecuencias. Bueno, el Tzitzit era igual, es una especie de recordatorio visible, palpable, el cual básicamente nos trata de detener de cualquier actitud rebelde o cualquier inclinación rebelde. Sí. Ahora, la pregunta que surge aquí una vez más, porque este pasaje de observar los mandamientos de Dios a través de la observancia del Tzitzit, de los Tzitzit, son los versos que están antes de la narrativa de Korach. ¿Sí? ¿Cómo pudo Korach entonces incitar a cientos de personas, a persuadir a todas estas personas a levantarse contra Moshe y Aarón y contra Dios mismo? Porque a final de cuentas, quien mata a Korach y a todos sus seguidores es Dios mismo. Y dice uno, espérate, ¿qué no se da cuenta Korach? Lo que acaba de pasar con este perverso que acaban de apedrear, por arrogante. ¿Qué tiene en la cabeza Korach? O sea, la arrogancia de Korach iba muy por encima de la arrogancia y la soberbia del apedreado por haber violado el Shabbat. La arrogancia del individuo lo llevó a cometer un grave pecado delante de Dios y de la comunidad, pero lo hizo solo. Korach lleva a toda la comunidad a un pecado colectivo de arrogancia y de soberbia. Y por eso Dios tiene que destruir a toda esta comunidad que se levanta o que se asocia con Korach. Ya. Básicamente lo que le dicen estos rebeldes, ¿sabes qué, Moshe? Has llegado muy lejos. Toda la comunidad es santa. ¿Que no sabes lo que dice, lo que dijo allá Dios cuando salimos de Egipto? Toda la nación va a ser una nación de sacerdotes, una nación santa, una nación de profetas. ¿Sí? Y Korach utiliza esto. ¿Sí? Y tú, Moshe, has ido muy lejos. ¿Te crees el dueño de la nación? Sí. Y Moshe responde, ok, mañana vamos a ver. Hashem va a ser notorio quién, perdón, quién es propiedad de Dios y quién es propiedad del maligno, básicamente. Yeah. Mañana vamos a ver quién realmente es santo de acuerdo a los parámetros de Dios. Y vemos que aquí esto no es una lucha meramente por el poder, aunque lo es, ¿sí? El dominio, el control, la manipulación. Pero más bien es una lucha por demostrar que yo valgo, que yo tengo valor, que yo puedo hacer lo mismo que tú. ¿Quién te crees que eres tú? A mi vida han llegado personas, increíblemente, a mi edad, 60 años de edad, y han llegado jóvenes que me han insultado, en diferentes formas. Me piden consejos, se los doy, o más bien les doy las herramientas que yo sé que pueden utilizar para triunfar en la vida. Ha habido jóvenes que ha habido herramientas que no les han agradado y me dicen, bueno, ¿y quién crees que eres? O sea, tú... Sí. Y es esa forma
del corazón del ser humano, y cuando hablo del corazón me refiero al alma pensante, esa forma del ser humano por pensar que él lo sabe mejor, particularmente esta sociedad de jóvenes. Una sociedad totalmente absorbida por el entretenimiento estúpido, una generación de jóvenes que lo saben todo. Sí. Y aquí tenemos a Korach como uno de nuestros jóvenes contemporáneos. Bendito Dios que no todos los jóvenes están así, pero vemos un mar de jóvenes hoy día que funcionan de esa forma. Ellos lo saben todo, ellos lo saben mejor que vos, ellos lo saben, sufren del mal de ubris, vaya, sí, ellos saben todo, lo saben mejor que tú. Y es algo que tiene que ver más con ese aspecto de querer demostrar que ellos valen, ¿sí? Valgo porque sé más que vos. No, tú no vales porque sabes más o menos. El valor intrínseco del ser humano no está por el saber, está por el estatus que el ser humano tiene. El estatus que el ser humano tiene es que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Ese es nuestro estatus. El problema es que ese estatus no es reconocido, y cuando no es reconocido, no sabemos quiénes somos, no sabemos cómo funcionar, no sabemos cómo funciona la vida, no sabemos cómo relacionarnos. He ahí la urgencia de reconectar con lo divino, reconectar con el Padre a través de Yeshua el Mesías, el único que tiene la habilidad, la facultad y el poder de reconectarnos con nuestro origen. ¿Cuál es nuestro origen? Dios. No en vano Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Wow. Qué declaración, ¿eh? Entonces vemos aquí que sí, es una lucha por el poder, definitivamente, pero tiene que ver más con esta satisfacción del ego, de decir yo valgo, mi opinión cuenta, yo sé más que tú. Moshe, hágase un lado que ahí vengo yo. ¿Le ha ocurrido eso en su congregación, en su quejilá, en su iglesia, en su grupo? Ya, estos corajim están por todos lados. Ya, abundan. Sí, no se extinguen. Son una plaga. Ya, son como el polvo. Ya. Entonces tenemos esta cuestión del apedreamiento, tenemos el mandamiento de los Itziyot, de observar los mandamientos de Dios, y luego tenemos la rebelión de Koraj, ¿sí? Que nos enseña que no importa cuánta disciplina y cuánta estructura religiosa pueda tener una persona, cuánta tradición, cuánta lectura, cuánto estudio, cuánta actividad religiosa pueda tener una persona, si el ego es el que sigue montado en el corazón del hombre. Recordemos que todas estas personas que fueron parte de este boicot, vaya, de esta rebelión, todos ellos eran príncipes, todos ellos eran educados, todos ellos tenían academia, todos ellos eran intelectuales, todos ellos eran formados en la alta escuela. La vez pasada, en la porción pasada, estudiamos cómo los milagros no cambian el corazón de nadie. Pueden ayudar, claro, y posiblemente un milagro sí nos puede transformar, pero no es la
regla. Igual aquí. No importa cuánta educación académica tengas, no importa cuántos títulos tengas, no importa si hablas hebreo, latín, griego, español, japonés o alemán, no importa de qué linaje vengas, no importa cuál es tu prosapia, no importa con quién te juntas, si tu ego sigue montado en su caballo, y tú sigues pensando que tu valor es superior al de otros, que Dios también habla por medio tuyo. ¿Qué tan fácil es que gente inteligente, gente preparada, gente intelectual, gente académicamente bien servida, aún tengan oídos para escuchar a gente necia? Porque inteligencia y sabiduría no son sinónimos. Religiosidad y espiritualidad tampoco son sinónimos. Sí. Y bueno, tenemos ya más de 1 hora con 20 minutos con esta porción. Pensaba concluir de otra manera, pero déjenme solamente resumir esto en esta forma, y quiero resumir de una manera un tanto pragmática, ¿sí? Koraj, o Coré, que la traducción, convencional, en la superficie, claro, porque los nombres hebreos tienen varias aplicaciones, e inclusive formas de ser traducidas o significados, sí, pero la palabra Koraj significa en la superficie, en el Peshat podríamos decir, significa alguien que no tiene cabello, alguien pelón, calvo, sí, que no está protegido, Interesante, ¿eh? Pero también proviene de una raíz que significa que es algo que tiende a helarse, a congelarse. ¿Ya? ¿Cómo decimos de una persona que es malvada, que decimos, es fría? Es una persona fría, letal, te congela, ¿sí? Se contagia su congelamiento, tiene un alma congelada. ¿Ya? Entonces, cuando meditamos en este nombre, que es un hombre que no tiene una cubierta, Dios no lo protege, Dios no está sobre ese hombre definitivamente. ¿Por qué? Porque tiene un corazón helado, tiene un corazón congelado. Y no solamente eso, pero la idea del hielo es básicamente, viéndolo en una forma práctica, ¿sí? ¿Qué es el hielo? El hielo no es otra cosa más que agua estancada. Agua que se estanca por un fenómeno natural al bajar la temperatura. ¿Sí? Este hombre no tiene sangre caliente como Moshe. ¿Ya? El hombre es frío. ¿Sí? El hombre es cauteloso. El hombre sabe lo que está haciendo y no le importa llevarse inclusive a su familia, porque la familia también se fue con él, a excepción de algunos de los descendientes que escribieron algunos salmos. Sí. Pero Koraj es un hombre que no tiene protección, nadie lo cubre por encima, no tiene cabello, y es un hombre frío, un hombre que no tiene fluidez en lo que es el elemento vital de la vida, el agua, lo que simboliza, de hecho, la presencia divina, porque así como el agua nos da vida y sin el agua morimos, así Dios mismo nos da vida y sin Dios morimos. ¿Sí? Por eso la expresión en hebreo, Maim Chaim, aguas de vida, es un vocablo que utilizamos para referirnos a la actividad divina en nosotros. Él nos da el agua de vida, ¿sí? Ahora, qué interesante, porque tenemos otro nombre, su primo, que se llama Moshe, ¿sí?
Bueno, muchos han hablado, Moshe significa un bebé que ha sido sacado, ¿verdad? Porque Mo y, en fin, del egipcio, etcétera, ¿no? Otros opinan que Moshe básicamente viene de Moses, que eh, viene de un vocablo egipcio que significa algo con relación a los dioses. Por ejemplo, Motses, que fue un faraón de Egipto, Ramses y Moses. Este prefijo Mses, que viene del hebreo, pero recordemos que Moshe no se llama Moisés, como ha sido traducido al español, ni como ha sido traducido al inglés Moses, en inglés Moses, ¿sí? Sino que en el hebreo a Moisés se le conoce como Moshe. No está el prefijo Moses o Moisés, que sonaría más egipcio, sino que el nombre es hebreo, ¿sí? Y en el hebreo, en el peshat o en la superficie, vaya, porque recordemos una vez más, el hebreo es como una cebolla que vas pelando y tiene múltiples caras o rostros o formas de entendimiento, pero en la superficie, una vez más, para no ir muy lejos con el nombre de Moshe, proviene de la raíz Masha, Moshe, Masha. ¿Qué quiere decir Masha? Masha en el hebreo quiere decir algo que se extrae, algo que se saca, algo que se toma, y por alusión se entiende que Masha en el contexto de Moshe significa este bebé que es sacado o extraído, Masha, ¿de dónde? De las Mayim, de las aguas. Por eso la traducción más convencional es que significa rescatado de las aguas, salvado de las aguas, ¿sí? Eso es lo que, bueno, se nos dice. Interesantemente, en el griego, el equivalente al griego muy parecido al árabe, porque el árabe es musa, ¿sí? Y en el griego es muso, que interesantemente muso significa esconder o significa cubrir. Entonces tenemos ahora al gran Moshe, que él es sacado de las aguas vivas, de las aguas que corren, aguas del Nilo que corrían, Maim Haim, aguas vivas, aguas corrientes, contrario a su primo, ¿sí? Korach, que es agua estancada, agua fría, agua que no provee, agua que de hecho no debe de tomarse, porque no sé si saben, el agua congelada no debe de beberse porque nuestra temperatura interna en nuestro cuerpo es 90 y plus grados. Entonces hay una reacción que no es muy agradable para el cuerpo cuando tomamos agua fría, agua congelada. Tenemos una mala costumbre, muchos en tiempo de calor, de tomar agua con hielo, agua congelada. No es correcto. Agua fresca está bien, pero agua congelada no, porque es nociva. El agua que proveía Korach no era agua de vida, era agua estancada, no era agua que corría, no era agua que limpiaba. ¿Sí? No era agua que se llevaba todo el mal, toda la basura. No era agua que era saludable. Ese es Korach. Moshe, diferente. Moshe es extraído del agua que corre. ¿Sí? Del agua que cubre, interesantemente. Y con esto concluyo. Pero hubo solamente un individuo que se atrevió a decir: yo soy el agua de vida. Ani Maim Chaim. Ani Maim Chaim. Yo soy el agua de vida. ¿Sí? Moshe fue salvado del agua. Moshe nos dio la Torá. ¿Ya? Korach fue agua estancada, agua congelada, agua fría, agua que no es conveniente tomar. Pero solo Yeshua el bendito nos dice: Ani Maim Chaim. Yo soy el agua de vida. De hecho nos dice:
el que crea en mí, que la palabra creer en el hebreo tiene una connotación de firmeza, de establecerse. ¿Sí? Anima amin. Yo soy un creyente. Amin, que viene de la palabra amin o amén, que quiere decir firmeza, establecerse, inconmovible, algo que se sostiene, algo que no cae, algo que no tiembla, algo que no sucumbe, que a su vez es familiar de la palabra emet, verdad, por eso la verdad es firme, algo que está siempre estable, algo que se sostiene por sí solo. Interesantemente, es también relacionado con la palabra mamá, porque la mamá es la que nos da a nosotros nuestras primeras vacunas de cómo nosotros debemos de afirmarnos en la vida, cómo nos establecemos emocional y mentalmente en la vida. Estas 4 palabras están de la misma familia, ¿sí? De la palabra creer, amín, que significa estar estable, estar firme, inconmovible. Básicamente lo que Yeshua el bendito dice entonces es el que crea en mí, o sea, el que esté estable en mí, el que eche raíces en mí, el que se afirme en mí, el que esté fundado en mí como la casa en la roca. Sí. De su interior correrán ríos de Maim Haim, de agua o de aguas vivas. Y esta es la experiencia mística, sagrada, que todo verdadero hijo de la luz debe experimentar cada día. Ser lavado con esta agua de nuestra alma pensante, nuestro corazón. Lavar nuestra alma pensante todos los días con esta agua de vida. Sí. Nuestra alma pensante, limpia, cada día, cada momento. Y esta agua de vida es tan necesaria para nosotros para no profanar sus mandamientos, como el violador de Shabbat, no comprometer los mandamientos, no tratar de reinterpretarlos, no crear a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza para que se acostumbre y se acomode a mi Torah, a mi Biblia. Sí. Ya. La necesaria agua diaria para limpiarnos, para no profanar sus mandamientos, sus conexiones, todo aquello que nos conecta con Él, y para no caer en el modelo o en la categoría de Korach y sus secuaces religiosos. Porque somos dados a menudo a que es el pequeño Korach dentro de uno se levante y quiera utilizar pasajes para justificar ciertas actividades. Eso pasa, eso sucede. ¿Sí? Darle uso a la Biblia en una forma incorrecta. La única forma de poder nosotros funcionar entonces como hijos de la luz es poder estar nosotros constantemente pidiendo a Dios que en esa forma supernatural, en esa forma sí mística, vaya, en el buen sentido, que Él sepa que Él tiene puerta abierta en mi alma para que me lave continuamente con sus aguas de vida. Yeah. Y miren qué belleza, y con esto concluyo. El poder libertador y transformador que ofrece la persona de Yeshua el bendito no lo ofrece ningún otro individuo en la historia de la humanidad. Queda evidenciado, ¿saben dónde? En el madero. Cuando aún en su muerte física, Él nos muestra, ¿sí?,
cómo nos continúa dando de su Mayim Chaim, de sus aguas de vida. Aquellas últimas gotas de agua mezclada con sangre es el golpe mortal para Satán y sus secuaces, estos pequeños Elohim, estos pequeños diosesitos de las naciones. No hablo de demonios, hablo de otras cosas que dominan aún a los hijos de desobediencia. Estas últimas gotas de agua de vida, que salen de su costado, de esa agua de vida, son las que ponen fin al imperio congelante de la muerte. Y son estas gotas de agua viva mezcladas con su sangre las que nos dan nuestra total liberación y nuestra total salvación. Esto no es solamente cosa de creerlo como un dogma, es cosa de comprenderlo, es cosa de penetrar a esa comprensión, es cosa de experimentarlo místicamente en cada minuto y en cada segundo de nuestras vidas. Por eso el texto sagrado nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda, protege tu corazón, porque de él mana la vida, de él mana la verdadera comprensión y el entendimiento de lo que es vivir. Y no solamente existir. La existencia en este mundo es algo meramente perteneciente al mundo de lo presente. La vida es algo que solamente puede ser recibido a través de estas gotas de agua con sangre. Las cuales nos permiten vivir hoy y en el mundo por venir. Es por esto que la palabra Chaim, vida, aparece en forma plural, con dos letras I, dos letras Yud, las cuales son emblemáticas de las dos vidas, la vida presente que nos prepara para la vida por venir. Y todo esto gracias al agua de vida que fue nuestra liberación. Agua de vida que aún seguimos bebiendo. Agua de vida que nos prepara para nuestro destino eterno. Agua de vida que guarda nuestros corazones de ser profanos como el individuo apedreado blasfemo y de ser guardados para no caer en el pecado y la rebelión de Koraj. Dios nos ayude. Y esta es la meditación de la porción de esta semana. Espero esto sea de extrema utilidad para todos los que nos ven
cada semana en nuestro programa semanal de Proyecto Jaguar. Guarden este tesoro, guarden esta enseñanza en sus corazones. Pero más que guardarla y protegerla, procuren interiorizarla, para que eso llegue a ser una experiencia viva en todos ustedes. Me despido desde la República de Texas. Muchas gracias a todos ustedes por continuar apoyándonos, viendo nuestros videos, pasando nuestros videos a otros y poniéndonos sus likes, que son de extrema ayuda para nosotros. Muchas gracias, pasen una bella semana, con la esperanza de vernos la semana entrante. Shalom, shalom.